Con... Bueno, aquí ya veo Lina y Lady. Ya las vi a las dos. Buenas noches, Ruth. Buenas noches. No, que buenas noches al estudio de Ruth. Eso es bullying, mi pastor, eso es bullying. Aprovecha que es su hermana. No, mentiras, es mi hermanita. Buenas noches, Ruquita. Buenas noches. Ahora sí. Pero estuvo muy Bien. bueno. Ahora sí. Vamos a comenzar con oración. Voy a pedir el favor a Claudia Pachón que nos dirijas en una palabra de oración para comenzar nuestro estudio, por favor. Buenas noches, pastor. Sí, señor, claro que sí. Gracias. Pongamos nuestro corazón, Padre Dios. Gracias, sí, señor. En esta noche, Padre amado, Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos, Señor, esta noche. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón, pensamientos, nuestra mente, Señor, para recibir de ti, para recibir de tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos este momento. Te pedimos que esta noche podamos, Señor, recibir tu palabra para ponerla en práctica, Señor, para ponerla por obra, para conocerte más, para aprender más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta noche tú bendigas todas las familias que están aquí, Señor, porque tú nos reúnes con un propósito y ese propósito siempre es para glorificar tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Ok. Vamos a estudiar entonces nuestra primera lección. Un edificio siempre comienza por los cimientos. En la forma en que tú pongas los cimientos, en esa misma forma tú vas a poder desarrollar todo el edificio. Si tiene buenos cimientos, muy seguramente que va a aguantar muchas cosas. Pero si los cimientos son malos, muy seguramente ¿qué va a pasar? Va a caer el Se edificio. Exactamente. Para nosotros, esta es la primera lección de nuestro estudio de Ruth. Y por ser la primera lección sobre esta lección, es sobre la que vamos a construir todo nuestro estudio. Entonces, necesitamos estar muy atentos. Ustedes hicieron un trabajo estupendo, excelente, y ese trabajo es el que nos va a ayudar a estudiar las siguientes semanas el libro de Ruth. Nosotros hablamos de el contexto rige o determina la interpretación. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es eso. Es echarle una mirada general a todo el libro con el propósito de establecer el contexto. Es decir, a partir del contexto es que nosotros podemos tener una buena o una correcta interpretación. Si no tenemos un contexto fiel, nuestra interpretación va a ser igual, infiel. Pero bueno, primera pregunta. ¿Qué tipo de literatura es el libro de Ruth? ¿Qué tipo de literatura es Histórica, el libro de mi Ruth? pastor, histórica. Histórica. ¿Cómo sabes que es histórica? Porque está contando una historia. Sí, mi pastor, que yo sé harto. No, Porque narra acontecimientos pasados. Los pasados y la historia de la vida de las personas, mi pastor. Muy bien, porque más que esto, bueno, sí es literatura histórica y se conoce dentro de los libros de la Biblia como un libro histórico, pero realmente la literatura es narrativa. ¿Por qué hablamos de un tipo de literatura narrativa? Por lo que nos decía Ida, narra una historia. ¿Y narra la historia de quién? De Ruth.
Ruth, Ruth, muy bien. ¿En qué tiempo situamos esta historia? En la época de los de jueces. los jueces. En la época de los jueces. ¿Qué sabemos del tiempo de los jueces? Que había hambruna. Hacía lo que bien le parecía. Muy bien, vamos a mirar rápidamente algo que nos ayude a entender eso de que cada quien hacía lo que bien le parecía, que era lo que nos están diciendo. Así que rápidamente vamos a leer varios textos. Vamos a ir al libro de los jueces, precisamente que es el tiempo el que nos está hablando, el tiempo de los jueces. Tomen sus Biblias y van a buscar el libro de los jueces. Y vamos a comenzar con, voy a pedir el favor a Yanel que me busque el capítulo 3, el verso 7. María Antonieta, ahí está María Antonieta hace un momentico. Ahí está mi pastor, ahí está María Antonieta. Ahí sigue. Aquí estoy, pastor. Buenas noches. Vamos a buscar el capítulo 3, el verso 12. Le voy a pedir el favor a Aida que me busque el capítulo 4, el verso 1. Elizabeth, el capítulo 8, el verso 33. Gloria Marín, capítulo 10, verso 6. Y a Lady, capítulo 13, verso 1. Entonces, comencemos con el primero, capítulo 3, verso 7. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. Listo. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. ¿Qué nos está diciendo este versículo? En una frase, ¿qué fue lo que hicieron? Idolatría. Idolatría. Ahora, ¿por qué hicieron idolatría, Yanel? Porque estaban lejos del Señor. Y se olvidaron del Señor. Muy bien. Se olvidaron del Señor y eso los condujo a la idolatría. Idolatría. Vamos al capítulo 3, el verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Muy bien. ¿Cómo comienza este versículo, María Antonieta? Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel ante el Volvieron a Señor. hacer lo malo. Ahora, cuando leímos 3:7, decía que hicieron lo malo. ¿Qué fue lo malo en el 3:7? la idolatría. Olvidaron al Señor. Entonces, si dice que otra de los israelitas volvieron a hacer lo malo, otra vez, ¿qué fue lo que pasó? Se volvieron a olvidar del de Dios. Señor. Se olvidaron del Señor. Muy bien. ¿Quién tiene el 4:1? Yo. Por favor. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Volvieron a hacer lo malo, Es decir, ¿volvieron a qué? a olvidarse de Dios, a apartarse de Dios. Volvieron a olvidarse de Dios, volvieron a apartarse de Dios. Capítulo 8, verso 33. Yo. Qué pena, es que iba a poner a cargar el No te celular. preocupes, señora. Bueno. No se Elizabeth. escucha. Está Elizabeth. muteada. No, es que tiene mal el internet. Yo tengo el 833, pastor. Bueno, listo. Y después vemos qué hacemos con Elizabeth. Al ya. morir, ya. Dale. Ya Eli. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora Ay, sí. perdón, no sé qué pasa con el internet. Sí, ya, perdón, 8:33. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos. Bueno, lo alcanzamos a escuchar. El internet de Elizabeth está fallando. Pero vuelve y aparece la palabra volvieron o regresaron, ¿cierto?
Volvieron a prostituirse. Sí, sí, Ah, ahora, ¿qué palabra está utilizando? prostituirse. Es decir, se entregaron ¿a quiénes? A los dioses. A los Baales. Ahora, ¿por qué volvieron a entregarse a los Baales, a los dioses? Porque se Se habían olvidaron del entregado. Señor. Porque se olvidaron del Señor. ¿Quién tiene el capítulo 10, el verso 6? Yo. Sí, Gloria. 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que volvieron a olvidarse del Señor. Muy bien. Ahora, leyendo estos pasajes, lo que estamos viendo es que ellos se olvidan del Señor, ellos vuelven y 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 se olvidan del Señor, y otra vez, ¿qué hacen? Vuelven y Se olvidan del Señor. Vuelven y se olvidan del Señor. Vamos al capítulo 17, verso 6. Dijiste 13:1, pastor. 13:1. 13:1, bueno, 13:1. Sí, soy yo, mi pastor. Sí, Los señora. hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué hicieron los hijos de Israel otra vez? Nuevamente se olvidan del Señor y vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de él. Uy. Muy bien, vamos a mirar dos versículos más que son iguales. 17:6, Liliana. 17:6, Liliana. Ya, mi pastor, ya. 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien. Y Fanny, el 21:25. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere que no había rey en Israel? No había un soberano. ¿Qué más? El Señor no era su rey en ese momento, o sea, se habían olvidado de Dios. María Antonieta y después Fanny. María Antonieta. Que se habían olvidado de Dios porque ellos para ese momento todavía no habían puesto rey hombre, entonces Dios era su rey y se habían olvidado de él. Fanny. Lo mismo que el rey era Dios y lo habían abandonado. Exactamente. No es que no hubiera rey, porque el rey era Dios. ¿Cuál era el problema? Que ellos se habían olvidado de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando no se reconoce una autoridad? Hacen lo que se les viene en gana. Anarquía. Cae en pecado. Todo Se el cae mundo en hace lo que pecado. quiere. Bueno, María Janet. Se cae en pecado. Se cae en pecado. Se cae, ajá, y en una desobediencia total, olvidando la palabra del Señor. Exactamente. ¿Por qué se cae en desobediencia? Por Sencillamente desconocimiento. porque se desconoce la ley. Al Sí, señor. ignorar, al pasar por alto la ley, eso es lo que se llama desobediencia. Entonces, se apartaron de Dios, el resultado, ignoraron la palabra de Dios, el resultado, hacían lo que querían. ¿Por qué? Porque no sentían que tuvieran un Dios o un rey. Ahora, cuando hablamos del contexto histórico, tenemos que hablar de cómo era la situación hablando históricamente en este momento. ¿Qué pasaba históricamente en el momento en que vemos la historia de Ruth? Había un pájaro que vivía. Había hambre.
Sí, había hambre, pero realmente, ¿qué había en ese momento? Porque el autor dice, ¿cuándo comienza la historia? Cuando gobernaban los jueces. Cuando no habían gobernantes. Había desobediencia, pastor. Había desobediencia. Yo estoy pescando. Yo estoy buscando una palabra. Hacían lo que Aconteció que en los días Rebeldía. que gobernaban Gobernaban. los jueces. Muy bien. O sea, en el tiempo de los jueces. Ahora, cuando entendemos cómo era el tiempo de los jueces, entendemos cómo era la situación histórica en ese tiempo. Sí, claro, mi pastor. A pesar que gobernaban los jueces, el pueblo hacía constantemente lo malo y se olvidaba de Dios. Exactamente. Y en ese tiempo es en donde vemos esta historia de Ruth. Un tiempo en el que el pecado abundaba. Un tiempo en el que se desconocía a Dios como rey. Un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien Se parecía, no había temor de Dios. Exactamente. Eso no tiene nada que ver con nuestra época hoy día, ¿verdad? ¿Qué piensan? Es Igualito. Igualiticos. Muy bien. Ya sabemos cuándo empezó la historia. Entonces, en este tiempo de los jueces, que cuando empieza nuestra historia, ahora sí, hay algo ahí importante. ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasó en Israel? Hubo Y hambre. hambruna. Hambre. Ahora, de acuerdo a los textos que leímos anteriormente en el tiempo del libro de los jueces, ¿por qué razón mandaba Dios hambre o por qué mandaba Dios calamidad o por qué Dios mandaba todas estas cosas sobre el pueblo? Porque ellos Se olvidaron de A causa del pecado. había desobediencia y no. Exactamente. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, ¿qué había pasado? Había Habían hambre. olvidado del Señor. Había hambre en el país. Ahora, si hay hambre en el país por habernos olvidado de Dios, ¿qué sería la actitud de uno que quiere buscar a Dios? Arrepentimiento, humillación, el que quiere buscar a Dios, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Elimelech? Se fue. Salir salir de Belén. ¿A dónde se fue Elimelech? A A seguir para desobedeciendo. a Moab. Bueno, ahí tenemos que ver dos cosas. Primera, ¿ustedes investigaron qué quiere decir el nombre de Belén? ¿Qué significado tiene? Casa de pan. Casa de pan. Es interesante que en la casa de pan, ¿qué se agotó? el pan. Pan. Y entonces Elimelech se va con su familia. ¿Y para dónde se va? Para Moab. Para Moab. ¿Qué sabemos de Moab? ¿Recuerdan Génesis 19? Yo había colocado eso en Moab. ¿Perdón? Sobre las hijas de Lot y Lot. Entonces, muy bien. Sí, la historia. Es el tiempo en que Lot sale de Sodoma, es destruida, su esposa se convierte en sal, él está con sus dos hijas. ¿Y qué piensan las hijas? Que no tiene descendencia, entonces que tienen que llegarse a él. Muy bien. En cierta forma, yo no sé si sea válido decir, pero ellas sintieron que eran las únicas que estaban en el mundo con su papá. No había nadie más porque ellas vieron toda la destrucción. Y entonces dijeron, aquí se va a acabar la humanidad. Necesitamos tener descendencia. ¿Y qué fue el plan para tener descendencia? Lo enviaron al papá. Muy bien. Ahora, entonces, se me fue el nombre, Lot. Lot tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban estos dos hijos? Se llamaban Moab
Moab y Uno Moab, Benjamín. Malón y Kelión. No. Y No, no, Benjamín. no. era uno Moab y el otro. Moab, Benjamín. amén. De ahí, ¿quiénes vienen entonces? De Moab moabitas, vienen los los moabitas y los y los moabitas. amonitas. Y de ahí vienen los amonitas. Muy bien. Más adelante en nuestra historia nos encontramos con otra aclaración con relación a Moab, por allá en Deuteronomio 23, 1 al 4. ¿Qué fue lo que pasó? Que no entraron en la congregación de Jehová los Que no amonitas ni los entraron, moabitas. no. Que se ¿No? les prohibió la entrada. Se les ¿Por prohibió qué la se entrada. les prohibió la entrada? Porque ellos no salieron a recibir con pan y agua por el camino cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo que hacían era tratar de maldecir a Israel. Buscaron a Balaán, el hijo de Bar. Entonces, miren esto. Moab es la ciudad de los moabitas, que eran parientes, desde luego, de Israel. Pero cuando Israel llegó, en lugar de los moabitas de salir, llegaron nuestros parientes, de recibirlos con pan, de recibirlos con vino, en lugar de recibirlos porque estaban felices, lo que hicieron fue maldecirlos. Lo que hicieron fue agredirlos. Entonces, hay una maldición sobre Moab. Y es que estos no podrán entrar a la congregación de Israel porque cerraron las puertas realmente a Israel. Si ellos no salieron a recibir a Israel, ¿qué le haría pensar a Elimelech que podía ir a los campos de Moab? La situación, yo pienso que el hambre lo hizo ir allá. Pero sí, el hambre lo hizo ir allá, pero ¿por qué allá? Que ella se dio cuenta que estaban como bendecidos, que allá se había todo. No, pudo haberse ido para Egipto, pudo irse para Babilonia, o sea, hay tantos lugares para donde irse, ahí arribita, Damasco, Harán. Sería por el pariente. ¿Cuál pariente en Moab? Tampoco. Sí, Pues porque él era uno de los que hacía lo que quería en ese tiempo. Ah, ¿y por qué él hacía lo que bien le parecía? Porque se era había rebelde y apartado de desobediente. Dios. Porque se había olvidado de Dios y se había olvidado de Dios, se había olvidado de qué. De obedecer. Se había olvidado de qué. De que no era una tierra en Lo que la que había hecho Moab. Exactamente, se había olvidado de la palabra de Dios, se había olvidado de lo que había sobre Moab. Por eso es importante entender qué tiempo era. Entonces Elimelech había olvidado todo. Por eso él dijo, vámonos para Moab. Había olvidado todo lo que había pasado. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo Elimelech en Moab? ¿Qué hizo? No, ¿qué le pasó? Establecerse allá con su esposa. Se fue con su esposa y residió, hizo residencia. Residió por 10 años. Exactamente, se estableció. Y Él no iba de paso. Lo que él hizo fue mudarse a quedar allí. A quedarse. Y aceptó que sus hijos se casaran con moabitas, por ejemplo. Aceptó que sus hijos se casaran con moabitas. Muy bien. ¿Qué le pasó a Elimelech? Murió. Murió. ¿Qué le pasó a sus hijos? Se murieron también. Se murieron. Si Elimelech murió, ¿cómo quedó Noemí? Viuda. Con las dos nueras. Muy bien. Y si se murieron sus hijos, ¿cómo quedaron sus nueras? Abandonadas. Viudas. Y entonces, ahora, ¿cuántas viudas tenemos? 3. Muy bien. Una viuda, ¿de dónde es? De Belén. Muy bien. De Belén.
¿Y las otras dos viudas de dónde son? Moabitas. ¿En dónde están? En Moab. Muy bien. ¿Qué decisión toma Noemí? Devolverse para su tierra. Volverse para su tierra. Muy bien. Vamos a ver esto mucho más profundo la próxima semana. Pero por ahora, miremos estas cositas así que están pasando por ahí por encima. Noemí decide volverse. Pero, ¿cómo reaccionan sus hijas, sus nueras, que son de Moab, que están en Moab? Quieren irse Cuando con Noemí ella. dice, me voy. Quieren irse con ella. Quieren ir con ella. ¿Qué nos muestra Solidarias esto de con la suegra. ¿Qué nos muestra esto de la relación de Noemí con sus nueras? Tenían buena relación, que era Lealtad. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo podemos describir esa relación? De madre a hija, de casa a madre. Era honesta. Miren que ellas Confianza. estaban dispuestas a dejarlo todo atrás para irse con ella. La querían mucho como una mamá. Y La suegra buena. muy bien. Y cuando sucede esto, ¿cómo responde Noemí? Diciéndoles que ella no puede sostenerlas, que no les puede dar más esposos, que se regresen para su tierra, para Moab. Bebe, Carmenza, ¿cómo es eso de que no le puede dar más esposos? Alba. Él no le puede dar más hijos. Ah, Alba. No le puede dar esposos a las nueras. Pero ¿cómo así? ¿Para qué más esposos? Pues para que, como ellas no tienen descendencia, ni tienen quien las sostenga porque son viudas, entonces les dice que se regresen a su tierra. Ajá. Y ella, una se regresa y... No, pero no me estás contestando lo que te pregunté. Dime. ¿Por qué Noemí le habla de que no puedo darles más esposos? ¿Por qué tenía Noemí que darle esposos? Porque ella ya no puede engendrar hijos. Pero, ¿por qué menciona eso Noemí? Está Que las recordando la amaba y palabra. quería que tuvieran una estabilidad, que tuvieran descendencia. Era la Pero ley. en acaso, Recordando la palabra. ¿cuál palabra, Fanny? La ley del levirato. Que dice que la ley. Ajá, esa. Ahí sí, claro. Ella está apelando a una ley que es la ley de Levirato. Muy bien, la ley de levirato. Oye, eso de la ley de levirato, que suena como raro, levirato, que viene de Leví, ¿en qué consiste esa ley? Esa ley Usada para consiste. cuñados. Y como has Perdón. visto, tienes que cumplir con el deber del pariente más cercano. Pero, no. A ver, esa ley de levirato, ¿en qué consiste? En una frase, ¿realmente de qué trata esa ley de levirato? Que el cuñado. En redimir. Sí, a ver, En redimir. A Lady, no estamos hablando de redimir aquí. Nada que ver con redimir. A Lady. Que el cuñado toma a su cuñada. A la viuda. A la viuda para sí, con el fin de darle descendencia y darle nombre al que murió, para que no se ha borrado su nombre de la tierra de Israel. Perfecto. Entonces, tiene que cumplir el deber del pariente más cercano. La ley del levirato consiste en que si fallece el hermano, un hombre, y su hermano debe tomar a su mujer para darle un hijo, para que el nombre de él, para que él continúe con descendencia. Entonces, aunque es su segundo esposo, el hijo pasa a ser hijo del primer esposo. Así, el nombre de este hombre no es cortado, sino continúa. Dentro de Israel, la descendencia es muy importante. El padre deja un hijo, el hijo deja un hijo. De hecho, el mayor conflicto que hemos, no conflicto, sino una de las mayores cosas que causan dolor en Israel a las mujeres es el no poder dar hijos. Recuerden a Ana cómo sufría porque no podía dar un hijo. Recuerden a Raquel cómo sufría porque no podía dar un hijo. Sara no podía dar un hijo. ¿Cómo estas mujeres que no pudieron dar hijos
por la misericordia de Dios, por obra del Señor dieron hijos, pero ¿cómo sufrieron ellas? Porque para un hombre era muy importante dejar descendencia. Entonces, si un hombre moría antes de tener hijos, los que estaban vivos sufrían porque él no había dejado descendencia. Entonces, la ley del levirato precisamente consiste en dejar que el fallecido, el muerto, perdón, tenga descendencia a través de un pariente cercano. ¿Por qué tenía que ser pariente cercano? Porque tenía que tener la misma sangre del que murió, para que fuera válido que era hijo de fulano de tal. Muy bien. Estas dos mujeres quieren seguir con Noemí, entonces Noemí les dice, no me sigan ya, quédense, hagan sus vidas acá con sus padres. Si ustedes quieren, si ustedes por amor a mis hijos quieren dejar descendencia para mis hijos, yo ya no puedo hacer nada, yo ya no puedo tener otros hijos para que ustedes tengan descendencia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se llamaban las dos nueras? Orfa y Ruth. Orfa y Ruth. ¿Qué hizo Orfa? Orfa sí se devolvió a con sus padres. Tierra. ¿Y fue fácil para Orfa devolverse? No, ella estuvo triste también. Muy bien, se entristeció. ¿Pero qué hizo Ruth? Ruth sí se insistió y se quedó con Noemí para acompañarla. Muy bien. Le hizo una promesa. Le hizo una promesa. ¿Qué promesa? ¿Recuerdas así rápidamente esa promesa? Que a donde fuera Noemí, ella la seguiría. Que Muy estaría, que su Dios sería su Dios y que donde pueblo sería su Noemí muriera, ella sería enterrada. Muy bien. Es una promesa. Esta promesa que Ruth le hace a Noemí, ¿qué nos muestra de su relación? El gran afecto que le tiene Ruth y respeto que le tiene Ruth a Noemí. A Noemí. ¿Y cómo sería el trato de Noemí para con Ruth? Con mucho cariño porque la veía como una hija, no como su nuera, sino su hija. Una madre. Bueno, madres con hijos, con hijos casados o con hijos que futuramente se van a casar. ¿Cómo deben de ver o cómo deberán de ver a sus nueras? Como una hija. Como una hija. Una hija. Hija o hijo. A mí me parece sorprendente esto, que esta relación es tal que ellas determinan ir con Noemí a pesar de todo. A propósito, Ruth se queda con Noemí y ¿qué pasa con ellas? Regresan para Belén. Muy bien, regresan a Belén. ¿En qué tiempo regresan a Belén? Cuando hay la cosecha Cuando hay la cosecha de cebada. La siega de la cebada. Muy bien. ¿Cómo se, hablando de los nombres, ya hablamos de Belén, pero el nombre de Noemí, ¿qué es? Placentera. Mara. Dulce, agradable. Amiga, dulce, ¿no es aliada. cierto? Agradable, dulce. Ella El nombre de dulzura. Ruth. Amistad. Amiga, aliada. Ahora sí, amiga. Compañera fiel. Amiga. Cuando llegan las dos mujeres a Belén, ¿qué dice la gente? ¿Cómo la gente, cómo reacciona la gente cuando llega Noemí? Muy se conmovieron por ver a Noemí sola, triste y abandonada. Carmenza, ¿sé qué? Sorprendieron. Se conmovieron Se por ver a conmovieron. ¿Eso nos habla de algo con relación a la gente? Sí. Sí, ¿Qué nos dice? de ser un pueblo generoso, amable con el extranjero, con el visitante. Muy bien. Ese se conmovieron, o sea, les importó.
Dolió. Y en cierta forma, esto nos muestra algún cambio en la sociedad en esos 10 años o un poquito más. De pronto sí. ¿Por qué de pronto sí? Ah, no había hambruna ya, es decir, había vuelto a caer bendición. ¿Por qué habría vuelto a caer bendición sobre Belén? Porque estaban obedeciendo. ¿Perdón, Gloria? Porque estaban obedeciendo y se acercaron a Dios. Ah, muy probablemente había un acercamiento a Dios, había bendición y de hecho ese acercamiento lo vemos en la reacción que tiene el pueblo cuando ven a Noemí. ¿Cuál es su reacción? De misericordia, de compasión. Se conmovieron. Muy bien. ¿Y cómo le responde Noemí a ellas? O a ellos, al pueblo. Pues ya no Les se llama pide Noemí. que no la llamen más Noemí, sino Mara. Porque, ¿por qué Mara? Porque significa amargura, tristeza. Porque el Todopoderoso la llenó de amargura. Muy bien. Entonces, miren, ella se va haciendo dulce, Noemí, dulce, y cuando regresa con amargura, regresa con dolor, con tristeza. Interesante, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 2. Ya vimos así un panorama general del capítulo 1. Estamos entendiendo muchas cosas. Entendemos que Noemí quedó sin nada, que a pesar de no tener nada ni poder ofrecer nada, Ruth decidió acompañarla. Llegan en el tiempo de la siega la cebada. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Porque el capítulo 2 empieza a hablarnos de algo interesante. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Muy bien. Entonces aquí empezamos a hablar de quién. Pariente. Pariente. Ahora, ustedes recuerdan que hay dos palabras, hay varias palabras, pero nosotros vamos a hablar solamente de dos palabras con relación a pariente. Una que pariente, pues ya saben ustedes, que el pariente como pariente, que es modad o que es yadá, en hebreo, yadá o modad, para pariente. Pero, ¿cuál sería el término para pariente cercano? Joel. ¿Y qué connotación tiene ser pariente cercano, ser Joel? Protector. Protector, ¿qué más? El que redime. El que redime. Entonces, el hecho de entender que Booz era pariente de Elimelech, aunque aquí Noemí no sabe todavía, el autor nos está diciendo, abre una puerta. ¿Cuál puerta abre? De poder tener, redimir la muerte de sus hijos y que Ruth se pueda casar. Bueno, eso ya lo sabemos más por toda la historia. Sin embargo, el hecho de entender que hay un pariente, ¿qué puerta abre en una situación de desesperanza como la que tiene Noemí? Una puerta de seguridad, amparo, protección, seguridad, de bendición, esperanza, de bienestar. Claro, hay como alguien que me puede sacar de esto, ¿cierto? Sí. Hay como una esperanza, hay como, bueno, como cuando yo llego a un aeropuerto, que estábamos hablando hace un rato de eso, que no conozco ni el idioma ni a la gente, y yo me pongo a mirar a todas partes y de pronto me encuentro con un amigo. ¿Qué puerta se me abre? De esperanza. Aquí este es el que me va a ayudar, es el que me va a sacar Salvador. de acá. Exactamente. Entonces aquí la historia nos muestra a una mujer que ha perdido todo, que no tiene nada, que regresa a su casa triste, pero el autor menciona algo. Y lo que él menciona es que hay un pariente. Bueno, volvamos a Ruth. ¿Qué le dice Ruth
a Noemí cuando ya están ahí en Belén? Que la deje ir a algún campo a recoger, a trabajar, a recoger espigas. Al ¿Por qué? campo, porque Sí, ellos sí, no. pero ¿por qué le pide ella ir a ese campo, a un campo, a cualquier campo? No estábamos hablando de ningún campo en especial, pero ¿por qué razón pide ella eso? Ella Porque dice tienen que comer. Por necesidad, Llevar tienen que sustento. comer, alimentarse. pero ella dice que en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Pero la pregunta es, No. ¿por qué Ruth decide ir a un campo a Porque recoger están, trigo? Porque están no en el tienen que tiempo de la comer. siega y Por- había una ley que cuando lo que se ¡Ah! cayera, lo que se Gloria, Gloria Eh, Ceros, ¿cuál es esa ley? lo que cada propietario del campo, lo que se cayera debía dejarlo en el piso para que llegaran los más pobres a recogerlo Muy y poder bien. alimentarse. Es una ley que el Señor puso en Israel que es para proveer para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. La ley consiste en lo que tú estás diciendo. Si a alguien se le caía una espiga o algo, no podía recogerla, ni tampoco podía ir hasta los rincones a recogerla. Muy probablemente Ruth conocía esta ley y por eso Ruth le dice a Noemí, déjame ir al campo a recoger lo que quedaba para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para el extranjero. Ella era viuda, ella era extranjera, ella era pobre, reúne todos los requisitos que se necesitan para entrar a cualquier campo. ¿A hacer qué? A recoger. Muy bien. A recoger para ella. Perfecto. Eso Entonces, está en Levítico, ¿perdón? eso está en Levítico 19, 9, 10. Exactamente, Levítico 19, los versos 9 y 10. Ella llega. ¿Qué le dice Noemí? Hija mía. Ve, claro, tú quieres ir, ve. Lo interesante es quién toma la decisión de ir. Ruth. Ahora, aunque Ruth toma la decisión, ¿cómo habla con su suegra? Le pide permiso. Le pide permiso. Le pide consentimiento. Y eso nos muestra cómo es la relación entre Ruth y Noemí. Sí, como madre e hija. Como madre e hija. Aunque ella ya es grande, porque ya estaba casada, quedó viuda. Sin embargo, el sometimiento a Noemí es total, porque le dice, te ruego que me dejes ir. Y la honraba, ¿no? Muy bien. Oye, ¿no les gustaría tener una relación así con sus nueras? Con la Entonces suegra. no deberían de ser No. nueras si lo hicieran. Mi suegra me dice Es una- lo que yo fiera. Sí, es una relación increíble. ¿No les gustaría a ustedes como nueras tener una relación así con sus suegras? Y pidámosle al Señor que nos dé un corazón así y una relación así con nuestras nueras. Ahora, ¿ustedes creen que esa relación la determinó la muerte del hombre o ya era una relación que había sido cultivada de tiempo? Ya estaba así, ya Yo era creo que ya cultivada. estaba. Era Claro, cultivada. era una relación que creció incluso durante el matrimonio y que se afianzó ¿cuándo? Cuando murió el esposo. Cuando murió el Quedaron esposo. viudas. Murieron ellos. Exactamente. En lugar de irse para otro lado, lo que hizo fue unirse a su suegra para trabajar juntas. Bueno, muy bien. Se fue Ruth. Y la historia nos dice que ¿a dónde llegó Ruth? El campo de El Boaz. campo de O Boaz. el campo de Boaz. ¿Por qué es importante que se mencione a Boaz aquí en el versículo 3? Porque él es el pariente cercano. Porque él es un pariente de la familia Elimelech y es un pariente cercano. Hasta aquí no hemos visto la palabra Joel. Hasta aquí se nos dice que es
pariente. Pariente. Como aquí puede pasar algo. ¿Sí? Como aquí hay algo importante. Nos dice que Noemí tenía un pariente de su esposo. Luego aquí nos dice que ella llegó al campo que pertenecía a Boz, que era familia de Elimelech. Aquí la palabra que se está usando es la palabra yadá, es la palabra hebrea yadad, o es la palabra hebrea que ya mencionamos hace un rato. Ahí se me olvidó. Carambas. Yadá, ser conocido. Sí. La otra palabra es modad. Modad. Modad, que es familia. Bien. Hasta aquí solo sabemos eso. Muy bien. Verso 4. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que llegó Boz de Belén. Muy bien. Ahora, cuando llega Boz, ¿cuál es el saludo que Boz le hace a sus empleados? El Señor esté con vosotros. ¿Y cómo le responden ellos? Jehová te bendiga. Señor te bendiga. ¿Qué nos muestra de Boz y sus empleados? Que eran hombres de Dios. Que eran hombres de Dios. O por lo menos temerosos de Dios. Ahora, ¿eso nos muestra que había un cambio en la sociedad en este momento? Sí. Total. Había pan, había abundancia. Había respeto. Había respeto hacia el Señor. Había habido un cambio. La gente se conmovió por la tragedia de Noemí. O sea, vemos que algo está ocurriendo ahí. Algo está pasando ahí. Muy bien. Boz llega, saluda. ¿Y qué pasa con Boz en el verso 5? Él hace como una pregunta. ¿Qué es lo que él pregunta? Él pregunta que de quién es esta joven. ¿Por qué pregunta por esta joven? Porque él conoce nunca la había visto. servidores. Muy bien. Él conoce a la gente con la que está trabajando, él sabe quiénes están ahí, vio a esta joven y preguntó por ella. Muy bien. ¿Qué fue la respuesta que le dio el mayordomo, el administrador? Que era la joven moabita que vivía con Que Noemí, volvió con que Noemí. volvió de los campos de Moab. ¿Y qué hizo ella? Que le pidió permiso para poder recoger las espigas, pero que ella pedía poder hallar gracia ante el capataz para que le permitieran trabajar. Ahora, pregunta, si había una ley que le permitía a Ruth entrar a recoger espigas, ¿qué hubiera hecho ella sencillamente? Entrar y recoger. Muy bien. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de ella? Ella De pide respeto. De respeto y de ¿Qué nos muestra del carácter de ella? Mujer humilde. Humildad, humildad, sumisión. sumisión. ¿Y no les parecería a ustedes que nosotros necesitamos como ese carácter a veces? Siempre. ¿Ustedes han escuchado esa frase, usted no sabe quién soy yo? ¿Eso está alineado a lo que está haciendo Ruth? Para nada. Contrario. Todo lo contrario. Lo contrario. Muy bien. ¿Cómo responde o cuando vos escucha a su administrador, cuál es la respuesta de vos? Por ahí en el verso 8. Le dice, hija mía, oye, hija mía. La llama. Que no vaya, la llama, que no vaya a recoger a otro campo, que se quede ahí, en ese campo. Sí. Y que se quedara con las criadas. Muy bien. ¿Qué más hace vos? Que cuando tenga sed vaya donde están las vasijas y pueda tomar el agua que sacan los siervos. Muy bien. Pero, ¿y qué le dice vos a sus empleados? Que la dejen trabajar, que no la molesten. Muy bien. Ahora, ante eso que hace vos,
¿cómo reacciona Ruth? Se inclina, baja su Baja su cabeza y rostro se y se Baja su inclina. rostro. Que esa actitud de bajar su rostro, ¿qué significa? Sumisión. Humildad, humildad. Ahora, no pudo haber dicho Ruth, yo soy importante para este hombre y qué bueno que aquí yo hice lo que quise. No, ¿cuál fue la actitud? La humildad. ¿Qué están descubriendo ustedes en el carácter de Ruth? Que es una persona humilde, que es una persona sincera, tranquila. ¿Qué más? Agradecida porque halló gracia ante los ojos de él, siendo ella una extranjera. Muy bien. Frente a su suegra, ¿qué encuentran ustedes? Que es una buena nuera, como una hija muy amante. Muy bien. Muy amorosa. Es muy amorosa. Y ahora, ¿a ustedes no les gustaría tener un carácter así? Ay, sí. Mire cómo se relaciona ella con la suegra. Cómo ella se somete a la suegra. Cómo ella pide permiso a la suegra. Luego, cuando va al campo, la forma en que ella solicita permiso del capataz. Y cómo se entrega a trabajar. Ahora que se encuentra con vos, ¿cómo es esa relación de ella con vos? Aquí podríamos desarrollar el carácter de una mujer virtuosa, viendo esto. Ahora, una de las ventajas que tenía Ruth para ser así es que no tenía esposo, por eso era así. No, es una broma. Se había aprendido bien con el esposo. Muy posiblemente con su esposo fue idénticamente a como lo es con su suegra, a como lo fue con el mayordomo, a como lo es con vos. Ella baja su rostro, se inclina, se arrodilla en tierra y hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace ella a vos? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Claro. O sea, ¿qué he hecho yo para que tú tengas esta misericordia conmigo? ¿Y cuál es la respuesta de vos? Él sabe cómo se portó ella con su suegra. Muy bien. Y hay una bendición de vos que es muy hermosa. Vamos a estudiarla más adelante. Por ahora solo vale la pena mencionarla. El verso 12. ¿Cuál es esa bendición? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Muy bien. Ahora, no quiero que lo lean, porque ese versículo había que memorizarlo. Yo no vine a la clase, por eso lo leí, perdón. Ese es un versículo para memorizar. Okay. Que el Señor recompense tu obra. Que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pregunta: ¿hemos ido a refugiarnos bajo las alas del Señor? Amén. Mire que vos no le dice, viniste a refugiarte en mi terreno, en mi campo, no. Él dice, todo lo que tú has hecho con Noemí muestra que tú has venido a refugiarte bajo las alas de ¿quién? El Señor, tu Dios. Y como se ha refugiado en las alas del Señor Dios de Israel, el Señor le va ¿a qué? A bendecir. A recompensar. Y su obra va a ser remunerada. Vamos a verlo más adelante, ¿cierto? ¿Cómo responde Ruth otra vez? Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has conservado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque no soy como una de tus siervas. Miren,
Ah, Pues ella- sí, yo he hecho esto con Noemí y gracias, voy a seguir portándome así con Noemí. ¿Fue su respuesta? No, señor. No, fue todo lo contrario. El hecho de que tú me hayas respaldado, ¿qué ha pasado en el corazón de Noemí, de Ruth? ¿Qué pasó en el corazón de Ruth cuando escuchó? Agradecimiento. Consolada. Fue consolada. Muy bien. Luego los vemos que van, comen, vienen de aquí para allá. Ruth recoge muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando Ruth vuelve a casa? Ruth le pregunta que dónde estuvo trabajando. Noemí le pregunta a Ruth. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Muy bien. ¿Qué fue la respuesta de Ruth? El hombre con el que trabajé hoy se llama Boaz. Muy bien, pero yo veo que todo el mundo está leyendo. Y esta es una historia tan bonita que uno se la debe saber de memoria toda. Cuando Ruth le cuenta a Noemí que trabajó en el campo de Boaz, ¿cómo responde Noemí? Con agradecimiento también y expresa que Dios no las ha abandonado, que la misericordia de Dios está con ellas. Muy Y bien. bendice a Jehová. Inmediatamente piensa en Dios. Dios dice, Dios ha hecho misericordia con nosotros. ¿Y por qué Dios ha hecho misericordia con nosotras? Dice Noemí. Porque no ha rehusado a los vivos benevolencia. ¿Por qué? Porque la llevó donde el Porque les pariente dio de comer redentor. y la llevó ¿Porque donde la llevó a dónde? Donde el pariente redentor. Pariente Muy más bien. cercano. Ahí es en donde aparece la palabra Joel. Él es uno de nuestros Joel. Él es uno de nuestros parientes más cercanos. Ahora, ¿qué significaba para Noemí el hecho de saber que Boaz era un pariente cercano? Él era el que la podía Restauración, redimir. pastor, es restauración. para ella. Restauración. O sea, aquí ya esa posibilidad de la que nos hablaba el autor al comenzar el capítulo 2, esa posibilidad ya se está concretando. Ya le abre unos ojos a Ruth, perdón, a Noemí, porque Noemí no le dijo a Ruth, vete ante vos. No. Aquí estamos viendo la providencia de Dios. Es como ver la respuesta que Dios le da, que muy seguramente ella ya le había pedido en oración, es ver el resultado y la bendición de Dios sobre su vida y sobre esa prueba que había tenido que pasar. Muy bien. Ruth le dice, no, él me dijo que me quedara acá, que esperara una cosecha, que esperara la otra. Y entonces, ¿qué le dice Noemí a su nuera? Que está muy bien que esté con las criadas de voz para que no vaya a otros campos. Muy donde bien. la puedan maltratar. Muy bien. ¿Cómo termina el capítulo 2? En que estuvo recogiendo espigas todo el tiempo de las ciegas y vivía con su suegra. ¿Hasta cuándo terminó? Hasta cuando terminó Hasta la cuando se cosecha. acabó la cosecha. Muy bien. O sea, el trabajo de Ruth, que era recoger las espigas que habían caído, tenía una duración. Se recogió ya todo y entonces, ¿qué pasa? Se acabó el trabajo. Se acabó el trabajo. Muy bien. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Para un momento ahí. ¿Qué está haciendo Noemí? Pensando en el futuro de Ruth. Pensando en el futuro de Ruth. ¿Pensando bien o pensando mal? Pensando bien. ¿Buscando el bienestar para ella o buscando el bienestar para su nuera?
El Para bienestar su para la nuera. Para las dos, yo pienso. Yo creo que sí Creo que y no. Porque yo si creo que le más. iba bien, perdón, Elizabeth. No, que yo creo que más ella lo hacía pensando en Ruth también en gratitud por todo lo que Ruth había hecho. Y pues claramente si a Ruth le iba bien, Ruth era una persona muy amable, era una persona honesta, era humilde, pues también la iba a tener en cuenta a ella. Muy bien. Pregunta. ¿Nosotros pensamos en el bienestar de nuestras nueras o nuestros yernos? Mujeres, ¿ustedes piensan en el bienestar de sus nueras? Sí, señor. Sí, claro. Sí, porque al pensar O- en el bienestar de una nuera, estamos propiciando No, también no, o deseando el es bienestar que, de su hijo. claro, es que todo esto tiene que llevarnos a eso, a pensar en nosotros, ¿sí? Ujú. Sí. Perdón un segundo. Ya, ahora sí. Ella está pensando en el bienestar. Ahora, ¿qué pregunta le hace Noemí a Ruth con relación a esa búsqueda del bienestar de ella? Que si ella, Noemí, debería encargarse de buscarle un lugar seguro donde ella pudiera tener bienestar en el futuro. Muy bien. ¿Y a quién está mirando Noemí? A vos. ¿Qué está pensando ella de vos? Que es el pariente, que es un pariente cercano. Pariente. Que es un pariente y que ella ha estado trabajando. O sea, inmediatamente le dice, mira, no es vos nuestro pariente, no has estado trabajando tú allá, o sea, no lo conoces, no lo has visto. Y entonces en el verso 4 viene un consejo. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el consejo del versículo 4? Que cuando él se acueste, ella se dará cuenta del lugar donde él se va a acostar. Muy ¿sí? bien. E irá y le descubrirá los pies. Entonces ella tiene que acostarse a los pies de él, de vos. Muy bien. Efectivamente, ¿qué hizo Ruth? Siguió el consejo de la suegra. Dice que sí lo hace. Sí, Claro, ella le dice, levántate, úngete, ponte tu mejor vestido, baja la era, no te dejes ver de nadie, o por lo menos de este hombre, hasta cuando él ya esté... Haya comido y bebido, esté saciado. Contento. Entonces, cuando él se acueste, tú vas a ver dónde se acuesta y le vas a descubrir sus pies y te vas a acostar ahí. ¿Hay algo inmoral acá? No. No, señor. ¿Por qué no? A Lady, ¿por qué no? Porque era una forma en que en esa tierra se pedía que ese pariente redentor la redimiera o se casara con ella. No. No era que. No. Ah, porque le dijo que se acostara a los pies, no al lado. Ah, Era sí. como una actitud de sujeción. Es una actitud de sujeción. Yo estoy a tus pies. O sea, no se acostó a la cama con él como mujer. Se acostó en la cama como sierva. Sí, señor. Como esclava. A sus pies. Ahora, ¿qué ocurre con vos cuando sientes ese frío de que tenía los pies descubiertos y eso? Se asustó. Él se asustó. Se sorprendió. Se asustó. ¿Y qué hizo? Le preguntó que quién era ella. Muy bien. ¿Qué respuesta le da Ruth? Soy Ruth, tu sierva. Soy tu sierva. Muy bien. ¿Y qué le dice? Soy tu sierva y qué más. Extiende tu mano. Capa ¿Por qué sobre debe tu sierva. extender el manto sobre ella? Porque era un pariente cercano. Muy bien. ¿Ustedes leyeron Ezequiel 16? 16:8. Extendí Muy mi manto bien. sobre ti y cubrí tu desnudez. Muy bien. Es un paralelo en el sentido
en que Dios nos está hablando de su relación con Israel. Entonces, no solamente habla de cómo fue el nacimiento, sino que está hablándonos también de que llegó el tiempo de amores, y cuando él, que es el tiempo de amores, entonces él hace varias cosas. Cubre su desnudez, extiende su manto, hace pacto y la toma y es suya. Esta expresión entonces de extiende tu manto sobre mí por cuanto eres pariente cercano, ¿qué es lo que le está diciendo Ruth? En palabras modernas, actuales. Cásate conmigo, baby. Cásate conmigo. Sí, cásate conmigo porque tú eres el pariente que me puedes redimir. Cásate conmigo porque tú tienes no solamente el derecho, sino la obligación de hacerlo. ¿Recuerdan la historia de Tamar y Judá? Sí, señor. ¿Qué pasó con Tamar y Judá? Tamar se casa con un hijo de Judá, sí, sí. Que se llama Ese hijo muere y Judá le da le dice que se case con el otro hermano, pero ese hermano no quiere tener nada con Tamar, por eso no le da hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dice, vete para la casa de tus papás, quédate allá como viuda, que cuando crezca mi otro hijo, yo te lo voy a dar como esposo. Pasa el tiempo y Judá no cumple con esa promesa, entonces Tamar se disfraza de prostituta y Judá se allega a ella, él ya toma en prenda o en préstamo, o bueno, en prenda unas cosas de Judá para que le mande supuestamente un cabrito, un chivito, una cosita de eso. Bueno. Entonces, resulta que cuando le llegan los chismes a Judá que Tamar estaba embarazada, Judá dice que la quemen, que la maten, pues. Y ella ahí mismo le devuelve las cosas y le dice, el papá de este hijo es el dueño de esto. Entonces ahí se da cuenta, Judá dice que ella fue más valiente, que cumplió, y que él no pudo cumplir con eso, y de ahí sale, y de ahí nace Fares, ¿es que se llama? Sí. Fares y Sara. Esa historia sí te la aprendiste bien, pero la de Ruth no, ¿ah? No, mi pastor, también me la sé, usted pregunte nomás. Esta fue más chisme. Esta historia nos habla precisamente de ese derecho de prolongar el nombre, ¿sí? De no permitir que el nombre sea cortado. Entonces, al morir el hijo mayor, el primogénito de Judá, y al olvidarse Judá de la promesa, Tamar toma la decisión de engañar a su suegro para poder tener un hijo, para que se prolongue la descendencia del hijo mayor de Judá. Eso nos cuesta. Y básicamente lo que está haciendo aquí Ruth, le está diciendo, tú eres mi pariente redentor, o sea, en mi pariente cercano. En este caso, Ruth está pensando en que el nombre de su esposo no desaparezca. ¿Cómo responde vos? Que sí, pero que hay un pequeño obstáculo, hay un pariente más cercano que él. Y entonces, que si él la va a querer redimir, pues que la redima, y si no, que él la va a aceptar. Muy bien. ¿Y qué pasó? Que efectivamente... Vos habló con ese pariente y no. No se vayan al capítulo 4 todavía. No, sigamos en el 3. ¿Qué pasó? Esa noche le dijo que se quedara ahí y que se fuera temprano antes de que la vieran. Muy bien. Le dio comida. Muy bien, suficiente para su suegra también. Ellas regresan de la suegra y le cuenta todo a la suegra. ¿Cómo reacciona Noemí? ¿Qué le dice? ¿Cuál es el consejo de Noemí? Que esperaran que él iba a resolver eso. Miren que el consejo no fue, pues vaya y mire a ver qué va a hacer, sino que espere que él se va a encargar de eso. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Bien, el Señor. Descanse. Muy bien. ¿Qué consejos damos nosotros?
¿Cómo son nuestros consejos? Confiar en Dios, en sus promesas, en Sí. su palabra. Espere, Dios va a proveer, no se acelere, o por el contrario, ¿cuál es el tipo de consejo que damos nosotros? Bien, capítulo 4 y estamos terminando ya. Ahora sí, María Antonieta, ¿qué pasó en el capítulo 4? En el capítulo 4, vos encuentra a este otro hombre y le dice que Noemí, que era pariente cercana, pues que redimiera las tierras que eran de Elimelec. Y él dijo que sí, que las redimía. Pero entonces le dijo, pero entonces también la joven que llegó con ella, también debes redimirla. Y ahí ya no quiso. Y entonces le permitió que redimiera él a Ruth y a Noemí. Claro, o sea, cuando le habló de redención de tierras, y vamos a hablar de eso más adelante, la redención de las tierras, pues este fulano le dijo, listo, yo las compro, claro que sí. Y entonces le dice, pero un momento, que así como usted rescata las tierras de Noemí, usted tiene que saber también que Ruth es la viuda de, ay, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, Elimelec. no, del hijo de Elimelec, Malón o Ay, Kelión. Dios mío, Malón. El día que usted redima las tierras, tiene que casarse con Ruth. ¿Para qué? Para que el primer hijo de Ruth sea hijo de Malón. No de él, sino de Sí, él. señor. Y entonces ahí hay un problema. ¿Y cómo reacciona este fulano? ¿Qué dice? Le dice que no, porque esto puede afectar su heredad. ¿Por qué puede afectar su heredad? Porque ya tendría que venir a darle la parte suya al hijo de Malón. Ah, y él no sería hijo suyo, sería hijo de otro. Ajá, que fue lo mismo que pasó con Judá. Por eso el hermano no quiso estar con Tamar, porque los hijos no iban a ser de él, sino del muerto. Exactamente. ¿Y entonces qué pasó? El pariente más cercano le cede el derecho a Booz de redimir a Ruth y de pues adquirir esas tierras de mano Muy de bien. Noemí. ¿Y entonces qué hace Booz? Se quita el zapato. Le da un zapatazo. Cambian la Quita la sandalia para la tradición del hombre sin sandalia. Bueno, pero hay algo que hace Booz ahora. Ya que todos son testigos de que él rehusó rescatar, ¿qué hace él? Pues ya se casa con... No, le dijo a los ancianos. No, reunió a los ancianos y a todo el pueblo. Vosotros sois testigos de lo que hoy ha pasado. Muy bien. Entonces él rescató a Noemí, rescató las tierras, pero también ¿qué hizo? Cogió a Ruth como su mujer. Muy bien. Adquirió a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para ser su mujer. Y para restaurar el nombre de... Exactamente. Restaurar el nombre. ¿Y qué pasó? Tuvieron un hijo. Cuando se casaron y tuvieron un hijo. Muy bien. ¿Cómo se llamó ese muchacho? Obed. ¿Quién fue Obed? Él fue el papá el abuelo de David. El papá de Isaí. El papá de Isaí. ¿Isaí fue el papá de quién? De David. ¿David fue el papá de quién? De Salomón. De Salomón. Y finalmente, ¿a dónde llegamos? A Jesucristo. A Jesús. Muy bien. Ahora, me gusta Mateo capítulo 1 al 6, porque generalmente en las genealogías se presenta el nombre del varón, porque el varón es el que lleva la descendencia. Sin embargo, aquí, ¿qué hace Mateo al presentar la genealogía? Presenta también a las mujeres. ¿Cuál es la primera mujer que presenta? A Tamar. Muy bien. Y ahí es en donde aparece Fares. Dice que Tamar
bueno, que de Judá por Tamar vino Fares. Luego habla de otra mujer. ¿Cuál es la otra mujer que habla? ¿De dónde era Rahab? Ella era de Jericó. Muy bien. ¿Quién tomó a Rahab como esposa? Salomón. No. Salmón. Salmón, no fue un salmón, sino fue Salmón. Sí. Salmón. Y Salmón y Rahab tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamaba este hijo? Boaz. Boaz se casó con Ruth y tuvo un hijo que ¿cómo se llamaba? Obed. Y de ahí viene Obed, viene Isaí, viene David. David tuvo una mujer que ¿cómo se llamaba? Betsabé, ¿quién fue? La mamá de Salomón. La mamá de Salomón. Ahora, ¿no les parece interesante que en la genealogía se mencione precisamente a 3 mujeres? Rahab, Ruth y Betsabé. Rahab de Jericó, Ruth moabita, Betsabé también era una mujer extranjera. No, perdón, Betsabé no. Tamar era cananea, Rahab era de Jericó, Ruth era moabita. Betsabé parece que sí era israelita. Pero estas 3 primeras mujeres eran de otra nación. ¿Por qué? Para demostrar que el Señor Jesús venía también del pueblo, los gentiles, pues. Porque para ser pariente tiene que haber vínculo de sangre. Y si en la sangre de Jesús hay sangre gentil, cananea, de Jericó, de Moab, ¿qué nos indica eso a nosotros? Que somos su sangre. Que somos parte de su pueblo. O sea, que somos ¿qué? Parientes. Que somos parientes. Gracias, Elizabeth. Y si Jesucristo y nosotros somos parientes, ¿en qué se convierte Jesús? En nuestro hermano. Pariente cercano. Nuestro Él es el pariente cercano, nuestro Joel. Redentor. ¿Y saben qué? Esto vamos a verlo en la próxima lección. Sigan estudiando, sigan buscando, no se pierdan cada detalle. Que allá es a donde vamos. Muy bien. Preguntas. A la 1, a la 2, a las 3, ya no hay preguntas. ¿No tenemos preguntas? Los nombres, mi pastor. ¿Qué pasó con los nombres? Que coloquen los nombres en el chat. Coloquen sus nombres en el chat para tener la asistencia. No los nombres que había que buscar. Yo estaba, no, pero es que los nombres eran de Ruth, de Vicky. Oigan, ¿ustedes recuerdan qué quiere decir Obed? Restaurador de tu vida, sustentador de tu vejez. Exactamente. Restaurador o sustentador. ¿Y alguien buscó qué quiere decir voz? ¿O qué significaría voz? Bueno, se los dejo de tarea. Alegría y firmeza. ¿Cómo? Alegría, firmeza también. Muy bien, firmeza. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a pedirle el favor a María Antonieta que nos despidas en una palabra de oración. Es todo por hoy. Con los que estamos viendo Tito nos vemos mañana, con los que están estudiando Malaquía nos vemos el jueves, con los demás nos vemos el próximo martes. Hagan la lección, memoricen los versículos. Espero que hayan disfrutado la clase como la disfruté yo. Gracias, pastor. María Antonieta. Amén, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, para conocerte más, Señor, para buscarte. Gracias, Señor, damos por el entendimiento que nos da, Señor, en tu palabra, Señor, porque podemos entender, Señor, la necesidad que tenemos de buscarte en ella, de conocerte, Señor, para
entender, Señor, las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Luis Eduardo, de su familia, Señor, del ministerio, Padre Santo, Precepto. Gracias, Señor, porque nos permites a través de él conocerte, Señor. Te bendecimos, Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que hacemos parte de este estudio, Señor, que este estudio continúe siendo de gran bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Que el Señor me los bendiga. Mañana nos vemos con algunos. Un abrazo para todos. Buenas noches para Buenas todos. noches, gracias. Feliz noche. Chao, Aida.